Mi hermano se acostó con mi esposa y descubrí que mi hijo es suyo, pero mis padres se pusieron de su lado alegando que es más adecuado para mi esposa. Hola, amigos, nunca he publicado aquí, pero hoy decidí compartir el caos, así que prepárense porque esto es un desastre. Yo, un hombre de 29 años, crecí siendo el encargado de arreglar las cosas en mi familia, no porque lo eligiera. Me dieron ese papel a los 10 años, cuando empecé a aprender a reparar cosas en casa mientras mi padre estaba desmayado en el sofá. Mi hermano menor, Dylan, de 26 años, consiguió el papel del desastre familiar que tiene muchas oportunidades. Nuestros padres tenían un doble estándar sorprendente. Si Dylan fallaba una materia, era porque el profesor estaba en su contra. Si sacaba un B y en vez de un A, me daba un discurso sobre cumplir con mi potencial. Si Dylan rompía un coche, solo era un error, aún estaba aprendiendo. Si me hacían trampa con un cambio de aceite, era por culpa de mi irresponsabilidad, ya te imaginas. Cuando cumplí 20 años, el patrón estaba fijado. Dylan pasaba de un trabajo de salario mínimo a otro y usualmente dejaba el empleo antes de tiempo. Podían despedirlo por llegar constantemente tarde o simplemente por no presentarse. Mientras tanto yo me rompía el trasero trabajando en la construcción, ascendiendo a capataz a los 26, no exactamente nadando en efectivo, pero tenía un trabajo estable, beneficios decentes y suficientes ahorros para dar un pago inicial en una pequeña casa inicial, nada lujoso, solo una de 2 habitaciones con un patio que necesitaba trabajo y plomería que hacía ruidos extraños por la noche. Pero era mía, la dinámica familiar no cambió solo porque tenía mi propio lugar. En todo caso empeoró cuando se rompió la caldera. De mis padres me llamarían no un reparador. Dylan necesitaba el alquiler del primer mes de un apartamento. Yo recibía ese mensaje de texto a las 2 de la mañana. Reparaciones del auto, facturas médicas, comestibles. Cuando las cosas se ponían difíciles, todo eso de alguna manera se convirtió en mi responsabilidad. Mientras Dylan gastaba sus cheques de pago en videojuegos y marihuana, no. Planeaba casarme joven, pero luego sucedió. Rebecca, 28, mujer que luego se convirtió en mi esposa, la conocí en la barbacoa de mi amigo Mac. Lo primero que me dijo fue: estás parado frente a la hielera con una cara como si alguien te hubiera robado a tu perro, simplemente brusco como diablos. Eso me gusta de ella. Y, así como así, estábamos charlando y congeniamos de inmediato. Nuestra primera cita iba a ser una cena y una película, pero nunca fuimos al cine. Hablamos durante 4 horas en un restaurante muy malo, con mesas pegajosas y café que nunca se acababa. Descubrimos que compartíamos el mismo gusto en todo, desde música, como el rock de los 90, hasta comida, prefiriendo lo picante, y también en programas de televisión. Breaking Bad era nuestra pasión compartida. Tenía un humor seco que me hacía reír. Podía contar un chiste en el momento justo y nunca se reía de sus propios chistes. Antes de que comenzara a salir, siempre pensé que nadie podría soportar a mi familia por más de 1 hora, pero Rebecca se llevó bien con ellos de inmediato. La primera vez que la invité a casa a cenar, mi madre y ella se compartían recetas de postres. En la segunda visita, ayuda a mi padre a poner en orden su garaje desordenado. Después de 3 meses, mi madre la llamaba directamente para hablar en vez de hablar a través de mí. Hablar con Rebecca es sencillo. Decía que mi familia, la Navidad siempre ha sido un momento tenso y incómodo donde todos fingen llevarse bien por unas horas. La primera Navidad con Rebecca. Ella dirige todo el espectáculo ayudando a mamá en la cocina, riéndose de los chistes terribles de papá, incluso haciendo que Dylan ayude a poner la mesa en lugar de esconderse en su habitación jugando videojuegos. Pensé que había ganado el premio gordo, una mujer que realmente pudiera manejar mi familia disfuncional. Salimos durante 2 años antes de casarnos, nada extravagante, solo una pequeña ceremonia en el parque local con unas 40 personas, su familia, mi familia, algunos amigos del trabajo. Eso es todo. Nos mudamos a mi casa, combinamos nuestros muebles de mala calidad y comenzamos a descubrir la vida de casados. Mirando hacia atrás había banderas rojas, no del tipo obvio y brillante que grita: tu esposa se está tirando a tu hermano, más como esas pequeñas luces de advertencia en tu tablero que ignoras porque el auto todavía funciona bien hasta que deja de hacerlo. Dylan solía rondar nuestra casa demasiado tiempo. Luego estaban las bromas internas que comenzaron a suceder todo el tiempo entre Rebecca y Dylan. Cuando entraba en una habitación se partían de risa y cuando preguntaba qué era tan gracioso me decían rápidamente nada o simplemente algo estúpido. Después de un tiempo dejé de preguntar. Lo del teléfono era otra señal que extrañaba. Rebecca comenzó a llevar su teléfono a todas partes, como a todas partes. El teléfono del baño fue con su viaje rápido al buzón. Sí, necesitaba su teléfono para eso, viaje crítico de 30 segundos y ella saltaba cada vez que sonaba. Lo revisaba instantáneamente, si por casualidad estaba cerca. Cuando recibía un mensaje de texto, inclinaba la pantalla o la bloqueaba rápidamente, movimiento clásico de tramposo, y me lo perdí por completo. También estaban los cambios de horario inexplicables. Rebecca trabajaba como recepcionista dental, un trabajo bastante estándar de 9 a 5, pero de repente tenía todas estas reuniones de personal y sesiones de capacitación que se retrasaban o su compañero de trabajo necesitaba cobertura, por lo que tenía que entrar temprano. Es curioso cómo estos cambios de horario a menudo se alineaban con los momentos en que trabajaba turnos nocturnos o trabajos de fin de semana. Una vez llegué temprano a casa de un sitio de trabajo porque nos quedamos sin materiales. Encontré el auto de Dylan en nuestra entrada. Cuando entré, Rebecca parecía sorprendida como el infierno, alegando que Dylan solo pasó a tomar prestadas algunas
las herramientas del garaje, tenía esa sensación en el estómago que me dice que algo está pasando a mis espaldas. Pero una parte de mí pensaba que solo estaba siendo paranoico. Su familia me decía a mí mismo que cuando es tu vida, tu esposa, tu hermano, encuentras formas de explicar incluso la mierda más sospechosa. Pero eventualmente la realidad encuentra una manera de abrirse paso. Un año después de nuestro matrimonio, Rebecca quedé embarazada. Admito que me asusté un poco al principio, nuestra casa era pequeña. El dinero escaseaba y no tenía idea de cómo ser padre. Mi propio padre no era exactamente material de padre del año a menos que beber cerveza y ver televisión contaran como habilidades para padres, pero hice lo que siempre hago, di un paso adelante y lo manejé. Monté una guardería en el dormitorio de invitados con muebles que construí principalmente yo mismo. Creé un fondo universitario a pesar de que solo tenía como 50 pesos para comenzar. Estaba decidido a que mi hijo tuviera más oportunidades que yo. Mientras crecía, hice todo bien en mi matrimonio. Cuando Rebecca dijo que quería dejar su trabajo durante el embarazo, acepté trabajos de renovación los fines de semana para ayudarnos. Ella me enviaba mensajes de texto durante mi hora de almuerzo pidiendo comida inusual y yo aparecía al final de mi turno con lo que quería. Le construí un tocador personalizado en nuestro dormitorio porque se quejaba de maquillarse en nuestro pequeño baño. Llevé su auto a cambiar el aceite, pagué todas las facturas y arreglé lo que se rompía en la casa cada vez que a ella le molestaba algo. Nunca grité, nunca le fui infiel, nunca miré a otra mujer. Supongo que mi error fue pensar que ser un buen marido significaba algo para alguien que podía destruirlo todo tan fácilmente. Cuando nació la bebé Lily, todo tuvo sentido. Supe que haría lo que fuera para protegerla. Rebecca se reía de mí por lo paranoico que era. Siempre revisaba si el bebé respiraba. Miraba 3 veces el asiento del auto y leía todos los libros para padres que podía encontrar. Pero quería hacer las cosas bien. Es casi divertido lo poco que me daba cuenta mientras trabajaba 60 horas a la semana y me dormía leyendo Qué esperar. El primer año, una historia muy distinta estaba ocurriendo frente a mí. Dylan empezó a visitar más a menudo después del nacimiento de Lily. En ese momento, creí que por fin estaba madurando y esforzándome por ser un buen tío. A veces, de repente, aparecía en el trabajo diciendo que solo estaba en el vecindario o que quería ver al bebé. Si llegaba temprano a casa y lo encontraba ahí, siempre tenía alguna excusa sobre ayudar a Rebecca con algo o dejar un regalo para el bebé que curiosamente no estaba en la evidencia. Mis padres también me apoyaron. Es bueno ver que a Dylan le importa la familia. Mi madre decía que realmente está creciendo. Papá lo haría. No como Dylan merecía una medalla por aparecer ocasionalmente en la casa de su sobrina con una caja de pañales que probablemente compró con dinero que le presté. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que realmente estaba pasando, me habría reído en su cara mi hermano y mi esposa. De ninguna manera Rebecca, no después de todo lo que habíamos construido juntos, no después de todo lo que hice por ella. Pero hombre, la realidad es una verdadera perra a veces. Entonces su repentino interés en ser el tío del año fue muy raro. Este es el mismo tipo que una vez olvidó su propio cumpleaños porque estaba demasiado drogado, el mismo tipo que no pudo mantener vivo a un pez dorado durante una semana y, de repente, aparece 3 veces por semana para ayudar con el bebé. Debería haber sido mi primera pista. El comportamiento de mis padres debería haber sido otra pista. Empezaron a actuar de forma extraña cada vez que mencionaba que Rebecca y Dylan estaban juntos. Mamá cambiaba rápidamente de tema o de repente recordaba algo urgente que necesitaba contarme. Papá se interesaba mucho en cualquier juego que estuviera en la televisión. Si mencionaba la frecuencia con la que Dylan estaba en nuestra casa, mamá decía tonterías como si solo estuviera tratando de ser un hermano comprensivo o que le encantara ser tío. Si resulta que tío no era el papel que buscaba. Y luego estaba Lily. Todos decían que se parecía a Rebecca, lo cual era cierto, pero cuando la gente intentaba señalar rasgos que ella había heredado de mí, siempre parecía forzado. Tiene tu sonrisa. No, no la tenía. O decían que tenía tus ojos cuando sus ojos eran claramente verdes de Rebecca, no mis marrones. Creo que los bebés suelen parecerse más a sus mamás. Al principio, descubrimos que había una explicación más sencilla. La cuenta bancaria debería haber sido una señal clara de que teníamos una cuenta conjunta, y el dinero seguía desapareciendo más rápido de lo normal. No eran mucho dinero, pero 50 pesos aquí, 100 pesos allá. Rebecca siempre tenía una razón: alimentos extra, algo que Lily necesitaba, un presente de cumpleaños para una persona. Al mirar hacia atrás, creo que parte de ese dinero iba a Dylan. Él siempre estaba en problemas financieros, entre trabajos o enfrentando gastos sorpresivos. Mientras tanto, estaba haciendo horas extras para poder seguir el ritmo de una cuenta bancaria que se estaba vaciando sin razón. Estaba rodeada de señales y signos que apuntaban a la misma fea verdad y me perdí cada una de ellas porque estaba demasiado ocupada trabajando, demasiado ocupada proporcionando, demasiado ocupada tratando de ser la responsable. Día que descubrí que no era especial necesitaba mi certificado de nacimiento para algunos trámites en el trabajo. Estaban haciendo una actualización de autorización de seguridad para un proyecto de edificio del gobierno. Salí del lugar de trabajo temprano para pasar por la casa de mis padres ya que guardaban todas esas cosas
cosas en su archivador. Tuve suerte de que no estuvieran en casa. Mamá estaba en su club de lectura y papá probablemente estaba en el bar. Todavía tenía mi llave de cuando solía cortar el césped durante la universidad. Me dirigí directo a la oficina, que en realidad era solo un dormitorio libre con un escritorio y un archivador. Comencé a hurgar en los archivos. Mi teléfono se apagó mientras buscaba. Necesitaba verificar la hora porque se suponía que debía recoger a Lily de la guardería a las 5:30. Rebecca había enviado un mensaje de texto antes diciendo que tenía una cita con el dentista y no podía encontrarla. Agarré la vieja tableta de mi papá del escritorio para verificar la hora, pero cuando la recogí, la pantalla se iluminó mostrando un mensaje de texto grupal. Papá debe haber olvidado bloquearlo. El grupo se llamaba Familia e incluía a mis padres Dylan y Rebecca. Mi nombre ya no estaba allí. Extraño. El mensaje más reciente fue de Dylan: casi me atrapan ayer, llegó temprano a casa, pero lo hice pasar por alto. Papá había respondido: ten más cuidado, por Dios, mientras siga pagando tu renta tenemos que mantener esto tranquilo. Mamá, tal vez ustedes dos deberían calmarse por un tiempo, reunirse en tu casa en lugar de la de ellos. Rebecca está bien, él está trabajando en el proyecto Jansen toda la semana, mínimo 12 horas diarias. Me quedé allí como una idiota leyendo esos mensajes, mi cerebro tratando de hacer que significaran algo más que lo obvio. Tal vez estaban planeando una fiesta sorpresa, tal vez atrapado significaba algo más. Me desplacé hacia arriba, más mensajes, semanas de ellos, Dylan y Rebecca quejándose de tener cuidado, mis padres ayudándolos a coordinar cuando trabajaría hasta tarde, Rebecca compartiendo mi horario para que Dylan supiera cuando era seguro. Entonces lo vi, una foto que Dylan había enviado hace unos meses, un resultado de prueba de paternidad. Mostró un 99.9% de probabilidad de que él fuera el padre de Lily. Mi papá había respondido con un pulgar hacia arriba. Mi papá, un maldito pulgar hacia arriba, de pie en la desordenada oficina de mis padres sosteniendo el teléfono de mi papá. Todo encajó, todos esos pequeños momentos extraños, todas las coincidencias, todas las excusas. No eran eventos aleatorios separados, eran piezas de un patrón. Había sido demasiado ciego para ver. Mis piernas cedieron y me senté en el suelo. Me quedé sin palabras y no creerás lo mucho que me costó controlar la ira, pero necesitaba mantener la calma y planificar mi movimiento. Hice capturas de pantalla de todo y me las envié por correo electrónico. Consideré golpear la tableta contra la pared, pero elegí no hacerlo. La prueba es útil más tarde. La regresé justo al lugar donde la hallé y después, de manera ordenada, volví a buscar mi certificado de nacimiento. La encontré, la guardé en mi billetera, cerré el archivador y me fui. Fui directo al banco, nuestro banco, donde Rebecca y yo teníamos nuestra cuenta conjunta. Saqué la mitad del dinero y abrí una nueva cuenta en otro banco al final de la calle. Me sentí extraño sentado allí con el banquero hablando sobre opciones de cuenta corriente mientras mi vida entera se desmoronaba, pero me mantuve firme. Después manejé hasta la guardería y recogí a Lily. No estaba seguro de si podía seguir mirando a esa niña, aunque no era su culpa, tampoco lo era la mía. La dejé en la casa de mi amigo Troy. Su esposa Seba la cuidaba a veces cuando necesitábamos cuidado de niños de urgencia. Les dije que Rebecca y yo teníamos algunos temas que tratar y les pregunté si Lily podía pasar la noche. Estuvieron de acuerdo y no hicieron preguntas. Good friends. Luego manejé hasta la casa de mi amigo. John ha sido un amigo cercano mío desde la secundaria. Le conté sobre la situación y me dejó quedarme en su casa por un par de días. No llamé a Rebecca, no envié mensajes, no di ninguna indicación de que lo supiera. Dejé que se preguntara dónde estaba, por qué no había vuelto a casa. Dejé que intentara comunicarse conmigo y no obtuvo respuesta. Llamó unas 10 veces esa noche, dejó mensajes de voz. Escuché cada uno, notando como ella nunca mencionó que tenía a Lily. Debe haber llamado a la casa de Troy y descubrió que mis padres también llamaron. Al igual que Dylan, el maldito hombre de la audacia. Casi tienes que admirar el compromiso con la mentira. Pasé esa noche repitiendo los últimos 3 años, cada momento sospechoso, cada interacción extraña, cada vez que sentí que algo estaba mal, pero me convencí de que estaba imaginando cosas. No dormí, no comí, solo planifiqué por la mañana. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Pensaron que yo era el confiable y predecible, el proveedor constante que nunca haría olas. Era hora de mostrarles lo equivocados que estaban. Debería haber estado furioso, llorando, rompiendo cosas en su lugar. Me sentí como un cirujano preparándose para extirpar un tumor. Hice una cita con un abogado de divorcio para la mañana siguiente, un tipo especializado en casos que involucran infidelidad. Tenía una sección completa en su sitio web sobre fraude de paternidad perfecto. La oficina del abogado de divorcio fue más agradable de lo que esperaba, un tipo llamado Harrington con cabello gris y una actitud sin tonterías que aprecié. Le presenté las capturas de pantalla, le conté la situación y le pregunté cuáles eran mis opciones. Bueno, dijo mirando por encima de sus lentes, tienes lo que llamamos un caso claro de adulterio y fraude de paternidad. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 3 años. La manutención de los hijos no será un problema ya que el ADN probará que no eres el padre. La pensión alimenticia es poco probable dado el corto matrimonio y las circunstancias. Lo principal es dividir los bienes. Pasamos una hora revisando todo lo que poseía versus lo que habíamos adquirido durante el matrimonio. La casa tenía nuestros 2 nombres, así que tendría que venderse y dividir las cuentas de jubilación, los vehículos, los muebles, todos dispuestos en blanco y negro. El abogado me recomendó que me hiciera mi propia prueba de paternidad oficialmente. No solo confiara en la que vi en los mensajes de texto. Decisión inteligente. Fui directamente de su
su oficina a un centro de pruebas, pagué extra por los resultados de Rus, tomé un hisopo, les di la información de la guardería de Lily para el recolector para obtener una muestra. De ella se sintió extraño autorizando a un extraño a frotar a mis hijos, no la mejilla de mis hijos. Pero el director de la guardería me conocía, así que salió bien. La próxima parada. El banco cerró todas las tarjetas de crédito que teníamos juntas, le quitó a Rebecca el acceso a mis cuentas personales, llamó a las compañías de servicios públicos, a los proveedores de seguros y a la compañía de teléfono celular donde teníamos facturas compartidas, y separó las cuentas o detuvo los cambios. Encontré un pequeño apartamento a unos 20 minutos del trabajo. No es lujoso, solo tiene un dormitorio y suficiente espacio para mí y mis cosas. Firmé un contrato de alquiler por 6 meses. Pagué el alquiler del primer y último mes en efectivo, y ese mismo día recibí las llaves. Mientras organizaba mi nuevo lugar, mantuve mi teléfono apagado. Solo lo encendía una vez al día para revisar los mensajes. El pánico en sus voces crecía. Rebecca dejó de preguntar ¿dónde estás? ¿Puedes volver a casa, por favor? Necesitamos hablar con el banco, dice que hay dinero perdido. ¿Qué está sucediendo? Mis padres han dejado mensajes parecidos, todos mostrando preocupación por mi comportamiento raro. Los mensajes de Dylan fueron los más interesantes. Comenzaron con una falsa preocupación fraternal, luego cambiaron a una extraña actitud defensiva como lo que sea que pienses que está pasando. Te equivocaste y finalmente a amenazas apenas veladas sobre cómo me estaba doliendo. Todos con mi acto infantil de desaparición. 4 días después de mudarme recibí los resultados de paternidad. Confirmó lo que ya sabía, 0% de probabilidad de que yo fuera el padre de Lily. Llevé esos resultados directamente a mi abogado, quien los agregó a mi archivo. Era hora de terminar con esta farsa. Envié el mismo mensaje de texto a Rebecca, mis padres y Dylan. Cena en mi casa a las 7 de la tarde. Mañana tenemos que hablar. Rebecca respondió inmediatamente, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Hemos estado tan preocupados mi mamá o cariño. Estábamos a punto de presentar un informe de persona desaparecida. Papá no respondió, probablemente demasiado ocupado averiguando cómo mantener el tren de la salsa en funcionamiento. Al día siguiente fui temprano a la casa, nuestra casa todavía técnicamente. Rebecca claramente había estado estresada limpiando, todo estaba impecable. Puse la mesa del comedor 5 lugares para Dylan, mamá, papá y yo en cada lugar excepto el mío. Puse una carpeta que contenía copias del texto, capturas de pantalla, los resultados de la prueba de paternidad y una hoja de cálculo detallada de todo el dinero que les había dado a cada uno de ellos a lo largo de los años. Mi lugar acaba de tener los papeles del divorcio, llegaron con minutos de diferencia. Rebecca primero apresurándose a abrazarme, la esquivé, la mirada de dolor en su rostro casi me hizo reír como si tuviera derecho a sentirse herida. Mis padres vinieron después, mamá balbuceando sobre lo preocupados que habían estado, papá quedándose atrás luciendo cómodo, hombre inteligente, él sabía que algo andaba mal. Dylan apareció. Último típico, tuvo las pelotas de actuar molesto como si lo hubiera molestado, desapareciendo durante una semana. Después de descubrir que había estado, me tiré a mi mujer y alimenté a mi hijo. Siéntate, dije haciendo un gesto hacia la mesa. Comamos primero y luego hablemos. Los vi comer casi sin tocar mi propia comida. Cuando terminaron, me levanté. Continúa y abre los folders que están frente a ti. La confusión en sus caras cuando sacaron lo que había dentro casi hizo que valiera la pena todo lo que había sucedido. Casi Rebecca lo comprendió primero. Su cara se volvió pálida al ver las capturas de pantalla del texto. ¿Cómo lo lograste? No importa, dije, pero vi tu chat grupal. Mi madre empezó a llorar de inmediato, un comportamiento típico. No es lo que piensas. Es justo lo que creo que todos sabían. Todos mintieron. Todos se reían de eso a mis espaldas. Dylan trató de mostrarse fuerte. Escucha, esto sucede, amigo. No los dejo pasar, lo interrumpí. No tienes relaciones por accidente con la esposa de tu hermano durante años. No se tiene un hijo por accidente y luego se hace creer que es de otra persona. Eso no pasa por casualidad, es una decisión que tomas. Mi padre finalmente dijo, hijo, podemos solucionar esto en familia. Ya no somos una familia, dije con firmeza. La familia no hace este tipo de cosas. Voy a hablar de Rebecca. Los papeles del divorcio están guardados, mi abogado te contactará. Me mudé, como has visto, vamos a vender la casa y compartiremos las ganancias. Ella comenzó a llorar. ¿Y qué pasa con Lily? No puedes simplemente abandonarla, eso es mucho viniendo de ti, dije, pero Lily no es mi problema. La prueba de ADN y confirma lo que todos ya sabían, ella es suya. Sentí con la cabeza hacia Dylan, que de repente parecía querer estar en cualquier otro lugar. En cuanto al resto de ustedes, seguí volviéndome hacia mis padres y hermano. He calculado cada dólar que les he dado en los últimos 10 años, todo está ahí en la hoja de cálculo. Considera que tu línea de crédito está cerrada permanentemente. Mi madre gimió más fuerte. No puedes simplemente cortarnos, somos tus padres, dejaste de ser mis padres en el momento en que lo elegiste a él sobre mí, dije señalando a Dylan, les ayudaste a ocultar esto, eras parte de eso. Dylan se puso de pie tratando de intimidarme con su altura. Siempre pensé que ser 3 pulgadas más alto lo hacía duro. Está siendo un idiota dramático y los niños están mejor conmigo como su padre. De todos modos no desperdicié palabras, solo le di un puñetazo en la cara de un solo golpe. Tiro limpio, se tambaleó hacia atrás
atrás tirando su silla. Se levantó de nuevo para devolver el puñetazo. Chocamos y terminé tirándolo al suelo. Mamá empezó a llorar. Rebecca estaba congelada en su silla y papá se apresuró a detenernos, pero lo empujé hacia atrás para que saliera. Grité: todos ustedes. La cena terminó. Rebecca lo intentó una vez más sollozando. Por favor, podemos resolver esto. Cometí un error. No te atrevas. Dije que no te traje aquí para escuchar tus patéticas excusas, sino para hacer declaraciones. Ahora lárgate de aquí. Se fueron en un desfile de lágrimas. Las excusas y los viajes de culpa no importaban. Terminé. Cambié las cerraduras esa noche de un agente inmobiliario. Al día siguiente, para poner la casa en venta, me quedé allí yo mismo hasta que se vendió. De ninguna manera iba a pagar el alquiler y una hipoteca. Durante las siguientes semanas los mensajes llegaron a raudales. Rebecca rogando por otra oportunidad, mis padres alternando entre viajes de culpa y demandas enojadas de dinero, Dylan alternando entre amenazas e intentos patéticos de justificar lo que había hecho. Los bloqueé a todos. Cambié mi número. Lo gracioso de eliminar a las personas tóxicas de tu vida. De repente tienes mucha más energía sin 4 adultos dependiendo de mi cheque de pago. Mis finanzas mejoraron dramáticamente sin el drama constante y las mentiras. Mi salud mental también mejoró. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Dividió el dinero con Rebecca como se acordó, aunque su abogado trató de argumentar que merecía más por angustia emocional. Mi abogado cerró eso rápidamente con una línea: le gustaría que hagamos una contrademanda por fraude de paternidad que en realidad es procesable. Algunas personas de nuestro círculo de amigos intentaron jugar al pacificador. Al menos debería hablar con ellos, o todos cometemos errores. O mi favorito personal, pero siguen siendo tu familia. Esas personas también se bloquearon. No necesito ese tipo de estupidez en mi vida. Actualización: ha pasado un año desde que todo se vino abajo. Pensé en dar una actualización. Advertencia justa: aquí no hay reconciliaciones dramáticas ni reuniones familiares conmovedoras. A veces se saca la basura. El divorcio finalizó hace 6 meses. Rebecca intentó todos los trucos del libro para obtener más dinero. Es curioso cómo las personas que engañan todavía creen que tienen derecho a sus recursos después de que los atrapan. Al final ella obtuvo exactamente lo que decía la ley. Se merecía la mitad de nuestros bienes conyugales, que no eran muchos, sin pensión alimenticia, sin apoyo continuo. La casa se vendió con una ganancia decente en este mercado, así que ambos nos fuimos con suficiente para fresh starts. La mía resultó ser mucho más fresca que la de ella. La vida de Dylan implosionó de manera bastante espectacular una vez que terminó mi apoyo financiero. Resulta que ser un hombre de verdad no es tan fácil cuando en realidad tienes que pagar tus propias facturas. Perdió su apartamento en 2 meses. Aparentemente su trabajo a tiempo parcial en The Vape Shop no cubría el alquiler, los servicios públicos y la manutención de los hijos. ¿Quién podría haberlo visto venir? O cierto, todos con un cerebro funcional. Se mudó brevemente con Rebecca. Por cierto, la familia de Rebecca la cortó después de que se enteraron de todo. El asunto terminó alquilando un pequeño apartamento. 2 personas egoístas tratando de construir una vida juntos sin un tercero confiable para explotar. Receta para un desastre. Él no podía manejar la realidad de ser un padre a tiempo completo y ella no podía manejar su falta de ingresos. Duraron unos 3 meses antes de que se fuera. Lo último que escuché fue coach surfing entre los lugares de sus amigos perdedores, esquivando la aplicación de la manutención de los hijos y diciéndole a todos los que escucharan que Rebecca lo atrapó con el bebé. Si amigo, ella te obligó a dormir con ella. Debe haber tropezado y caído justo en esa situación material de padre del año. Allí mismo trató de llamarme para pedirme dinero. Una vez, unos 4 meses después de que todo se vino abajo, me envió este patético mensaje de texto desde un nuevo número: sé que cometí un error, pero de verdad estoy esforzándome. El hombre también podría necesitar uno. Bloquea ese número. No es mi problema, no son mis asuntos. Mis padres tuvieron que reducir sus gastos rápidamente. Una vez que dejé de darle dinero a papá, no fue suficiente, sobre todo por su manera de gastar. Tuvieron que vender la casa donde viví de niño y mudarse a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Mamá se quejó con cualquiera que le escuchara sobre cómo su hijo cruel dejó a la familia. Convenientemente dejó fuera la parte en la que ayudaron a ocultar una relación de años entre mi esposa y mi hermano. Es interesante cómo sigue olvidando ese detalle. Papá estuvo en el hospital con problemas del corazón hace unos meses. 3 familiares que no estaban juntos me llamaron para decirme que, como se esperaba que corriera con ellos, cada uno recibió la misma respuesta: espero que te recuperes pronto. El clic suena distante, lo entiendo, pero aquí está el punto. Ese hombre presenció cómo su hijo menor traicionaba a su hijo mayor de la peor forma y su reacción fue ayudar a ocultarlo. Estaba en esos grupos de mensajes de texto. Dio los resultados de la prueba de paternidad. Sabía que el niño que estaba criando estaba trabajando horas extras para proveer. No eran mías y él no dijo nada durante años. Ese no es un padre, eso es un cómplice. Algunas personas me dicen que debería perdonarlos porque son familia. Esas personas pueden irse a la mierda. El ADN no excusa la traición, está relacionado, no te da un pase libre para destruir la vida de alguien. Toda la sangre es más espesa que el agua completa. Mierda, tóxico es tóxico, ya sea que compartan tu apellido o no. La vida de Rebecca también se fue en picada. Tuvo que mudarse a un lugar mucho más pequeño después de que Dylan se fuera. Comenzó a trabajar en 2 trabajos para llegar a fin de mes. Los
costos de guardería son una perra cuando eres una madre soltera sin un sistema de apoyo confiable. Ella trató de comunicarse a través de amigos en común diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarme y que podíamos tratar de ser civilizados por el bien de Lily. Lo ignoré todo. Lily no es mi hija, nunca lo fue. No tengo ninguna obligación legal o moral ahí, esa es la realidad que ella creó. No puedes joder al hermano de alguien, hacer pasar al niño como suyo y luego esperar que jueguen felices. Las acciones de copadre tienen consecuencias. Bienvenido a la edad adulta. El único miembro de la familia con el que todavía hablo es mi primo Mac. Él nunca sabía sobre el asunto y cortó lazos con Dylan cuando descubrió lo que pasó. A veces tomamos cervezas y, a propósito, no hablamos de los demás miembros de la familia. Algunas relaciones merecían la pena ser salvadas, la mayoría no. Me parece que la vida es bastante buena ahora. Me promovieron, ahora lidero mi propio equipo en los proyectos comerciales más importantes. El aumento de salario fue notable. Es asombroso cuánto más vale tu dinero cuando no tienes que sostener a 4 adultos más. Compré una casa pequeña más cerca de mi trabajo. No es nada lujoso, pero es mío. No existe una esposa que engañe, no hay una familia aprovechada, no hay conflictos, solo hay paz y calma. Comencé a invitar a los chicos de Borcover a las noches de póker. Parece que no soy tan malo en Texas Hold'em cuando no estoy todo el tiempo preocupado por el dinero. He estado saliendo con una mujer llamada Tara por aproximadamente 4 meses. La conocí en un evento laboral. Es una arquitecta que estaba ayudando en uno de nuestros proyectos. Independiente e inteligente, tiene su propia profesión y no necesita un cajero automático con persona. Solo busca una pareja. Idea nueva. Desde el principio, fui honesto con ella acerca de mi pasado. Lo dije todo. El engaño, la paternidad no verdadera y la traición en la familia. Pensé que merecía saber qué tipo de equipaje tengo. Estaba respondiendo, wow, tu familia suena terrible. Menos mal que la sacaste. El trabajo me mantiene ocupado. Finalmente, estoy construyendo una carrera real en lugar de solo buscar horas extras para ayudar a los demás. Comencé a tomar clases nocturnas en administración de la construcción y podría obtener mi licencia de contratista el próximo año. Resulta que soy bastante bueno en estas cosas cuando tengo la energía para concentrarme en mí mismo. Algunos días aún me enojo al recordar esos años. Perdí tantas horas extras, oportunidades y dinero apoyando a personas que se reían de mí a mis espaldas. Pero en general, he seguido adelante. No tiene sentido aferrarse a quienes no te valoraron, no vale la pena.